Bueno, pero sí hemos podido sacar una serie de conclusiones que vamos a detallar en este momento, ¿no? Creemos que ha mostrado valentía y responsabilidad en este debate porque ha sabido moverse de las posiciones clásicas, de las posiciones del pasado, para situarse en la nueva etapa que el momento político le exige. Es una etapa en la que el colectivo dice que está dispuesto a ser flexible y esta flexibilidad le acerca a la sociedad vasca o a la manera que tiene la sociedad vasca de entender cómo se deben solucionar las cuestiones de las consecuencias del conflicto. Una de las cuestiones a reseñar es la libertad que deja el colectivo para que cada preso tenga la oportunidad de decidir, teniendo en cuenta su situación particular, su situación jurídica particular, qué tipo de pasos quiere dar dentro de la legalidad ordinaria para buscar su libertad. El colectivo marca la nueva línea de actuación incidiendo en tres cuestiones. Aunque históricamente lo sigue manteniendo, su posición es reagruparse en Zavalla y en Mont de Marsan, contempla también un proceso gradual de agrupamiento, repatriación y excarcelación. Para conseguir esto, se dispone de utilizar la legalidad ordinaria. Repito, legalidad ordinaria. Y todo ese proceso desea llevarlo a cabo con el apoyo de la sociedad vasca. La legalidad ordinaria sabemos que conlleva también un riesgo, y es que el Estado va a seguir aplicando la legalidad de excepción. Pensamos que esto va a ser un obstáculo y que tiene que ser, mediante el acuerdo entre todos, la herramienta que se tiene que utilizar para salvar este escollo. Sabemos que el Estado va a intentar entorpecer esta nueva vía que quiere utilizar el colectivo. Por ello, hacemos un llamamiento a todos los actores que han tomado parte en este conflicto a que, como ha hecho el colectivo, sepa moverse de sus posiciones, deje de enrocarse y seamos capaces de aportar todo lo mejor que tenemos de nosotros para que el proceso de paz y libertad que necesita este pueblo sea cuanto antes una realidad. Decimos que hay que salirse de ese enroque porque el esquema de vencedores y vencidos no va a ser un esquema que traiga la paz duradera y justa a este pueblo. Eskerrik asko, etortzeagatik.